Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Nosotros estaremos hablando de lo que es el arte gótico, junto con mis compañeros Nora Fleitas, Danta González, Adilson Segovia, Cristian Quintana, Rogelio Martínez y quien les habla, Beatriz Morínigo. Estaremos explicando un poquitito sobre qué consistió el arte gótico, qué periodos abarcó. Bueno, a continuación estaremos explicando. Muchas gracias. La arquitectura gótica fue la plasmación artística de la nueva espiritualidad y la nueva sociedad urbana. Al servicio de la nueva mentalidad se pusieron las dimensiones técnicas y constructivas desarrolladas en la época. Los edificios ganaron altura y luz. Características de la arquitectura. El arco apuntado u ojival es mucho más ligero que el del medio punto, reparte mejor los empujes y permite cubrir espacios más anchos. La bóveda de crucería surgía del cruce de dos arcos apuntados. Usaron también cimborrios para cubrir el crucero, dotando de más luz al conjunto, y en el exterior la cubierta era a dos aguas. La luz. La estructura basada en los elementos anteriores permitió transmitir los empujes directamente sobre las columnas y los pilares. El muro quedó libre de su función sustentamente, siendo solo un elemento de cierre. Los arquitectos pudieron abrir ventanales cubiertos por coloridas vidrieras. La altura. La ambición ascensional de los arquitectos les llevó a lograr la máxima altura. Para poder sostener las bóvedas sin fortalecer los muros se sirvieron de los arbotantes, que trasladan los empujes a contrafuertes exteriores. Para acentuar la altura utilizaron adornos como pináculos y gabletes acabados en punta, tipo frontón, en portadas y arcos. La planta no presentaba tantas novedades con respecto al románico. Se caracterizó por mantener la planta de la cruz latina, pero con transepto más corto. Presentan 3 o 5 naves, siendo la central más alta y amplia. La cabecera es mucho más amplia y la girola está jalonada por capillas radiales o axiodolos. La fachada principal es la occidental, porque la orientación tradicional es este, cabecera, oeste, portada. En su modelo más característico podemos distinguir dos torres que franquean la portada, pueden estar coronadas por pináculos, pirámides o cónicos. Una estructura en 3 franjas horizontales que reflejan el alzado del edificio. La inferior corresponde a las puertas, arcadas que dan acceso a las naves, y un segundo cuerpo con arcadas donde se enmarca el rosetón y que corresponde al triforio, pasadizo elevado sobre las naves laterales del alzado. Sobre el triforio, en el alzado, queda el muro de la nave central, cuyos vanos forman el claristorio. Y las portadas. La arquitectura gótica inicial es caracterizada por la simplicidad formal y decorativa. Se comienzan a usar los arcos apuntados, las bóvedas de crucería, los arbotantes y las ventanas de lanceta, pero sin la decoración y el pleno sentido estructural que alcanzarán en el gótico pleno. La arquitectura gótico clásico se caracteriza por los arcos apuntados, las bóvedas de crucería, los arbotantes. Es alzada en 3 niveles, deambulatorio con capillas radiales, los transepto marcado, el coro alargado. La fachada es armónica y también es caracterizado por la presencia del rosetón. La arquitectura flamiguero es caracterizada por la profusión decorativa, diversidad de arcos, tracerías sinuosas de curvas y contracurvas, pilares fasciculados, desaparición de capiteles, bóvedas complejas, profusión de agujas, pináculos y flechas, y también es caracterizado por la diversidad estilística. La escultura gótica. La escultura gótica es el estilo escultórico que corresponde al periodo gótico del arte occidental, que se extiende desde finales del siglo XII
hasta comienzos del siglo XV por la Europa occidental cristiana. Este estilo, que permaneció durante 3 siglos aproximadamente en apogeo, nació en 2 lugares de gran prestigio religioso, político y cultural: la Basílica de Saint-Denis y la Catedral de Chartres, pertenecientes a la isla de Francia. La escultura gótica experimenta una palpable evolución a lo largo de los 3 siglos. Tras una etapa de transición del románico al gótico, se caracteriza un periodo clásico en el siglo XIII, caracterizado por un naturalismo idealizado y sereno. En el siglo XIV adquieren cada vez más relevancia las imágenes de vírgenes con niños que se curvan graciosamente, así como los sepulcros. Durante el siglo XV la escultura es muy realista, los rostros son auténticos retratos. Hay un gusto por lo patético, proliferan los retablos de composiciones abigarradas y movidas. Predomina el naturalismo, pero idealizado. La composición es clara y ordenada. La temática sigue siendo fundamentalmente religiosa, aunque de más clara interpretación, porque el fuerte simbolismo imperante en siglos anteriores se torna ahora narración. Se mantienen las fuentes iconográficas usadas en el románico, como la Biblia y los evangelios apócrifos, pero aparecen otras nuevas: los temas marianos, la vida de santos recogidas en la leyenda dorada. Hay también temas profanos. La escultura gótica primitiva. Las primeras esculturas góticas, las innovaciones más evidentes se aplicaron en las arquivoltas y las columnas laterales de las portadas. En ellas se observa una tendencia creciente a establecer una organización menos compacta de las escenas, más abierta y racional, un alargamiento de las proporciones de las figuras, siendo la tendencia a más verticalismo de los edificios. Desaparecen las composiciones opresivas de los condenados de los tímpanos y las estatuas se alargan siguiendo el ritmo arquitectónico del arco, siendo el tímpano de la Basílica Saint-Denis uno de los primeros que presenta esta disposición. El gótico primitivo se mantuvo esencialmente como un fenómeno francés, concentrado en la región de París, y el primer edificio importante que incorporó esculturas fue la Basílica de Saint-Denis entre 1137 y 1144. Impulsó la reforma de un edificio románico existente y lo decoró con una gran riqueza. Saint-Denis es especialmente importante porque es la necrópolis de los reyes de Francia. Es un monumento de la dinastía carolingia y al mismo tiempo es el símbolo de la consolidación de la monarquía francesa, un proceso en el que Schubert tuvo un destacado papel en su calidad de consejero del rey y regente de Francia durante la Segunda Cruzada. La segunda etapa de la evolución del gótico, llamada gótico clásico, pleno o protogótico. En esta transición tuvieron un papel importante los artistas del Valle del Mosa y de forma especial Nicolas de Verdun y Renier de Huy, los primeros grandes maestros de la historia de la escultura gótica, que destacaron por sus trabajos de orfebrería y bronce. En las catedrales de Reims, Amiens y Notre Dame de París, el estilo gótico quedó fuera de la influencia románica y sus estatuas presentan un naturalismo bastante avanzado. Las esculturas son independientes de las columnas. En este periodo de la Edad Media aparece por primera vez lo que es el uso del contrapposto, un recurso técnico que pretendía dar más gracia y movimiento a las imágenes que eran presentadas en actitudes más dinámicas, y se realizaba un tratamiento de los volúmenes anatómicos. Predomina el naturalismo, pero idealizado. La composición es clara y ordenada. La temática sigue siendo fundamentalmente religiosa, aunque de más clara interpretación, porque el fuerte simbolismo imperante en siglos anteriores se torna ahora narración.
Se mantienen las fuentes iconográficas usadas en el románico, como la Biblia y los evangelios apócrifos, pero aparecen otras nuevas, los temas marianos, la vida de santos recogidas en la leyenda dorada. Hay también temas profanos. Antes de finales del siglo XIII, el gótico se había extendido por Alemania, por la península ibérica, Inglaterra, incluso llegó hasta Italia y Escandinavia, dando paso a la siguiente fase llamada gótico internacional. El llamado gótico internacional comprende el periodo entre mediados del siglo XIV hasta mediados del siglo XV, con su punto álgido hacia el año 1400, que fue cuando el estilo se convirtió en la lengua vehicular del arte europeo, con un gran movimiento de artistas y de intercambios entre las escuelas regionales. Pero eso no implicó en que este estilo se convirtiera en homogéneo, sino más bien la aparición de grandes centros urbanos en varios países. Cada uno tenía sus propias tradiciones y hubo diversidad. El gótico tardío es la fase final del estilo gótico, pero no fue una etapa de decadencia. En esta etapa se realizaron grandes obras ricas y complejas. Finalmente, el estilo desaparece y deja paso a lo que es el Renacimiento y el manierismo. El gótico tardío se desarrolla aproximadamente entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XVI. Representa el coronamiento del que se había logrado en la fase anterior. Una de las tendencias evidentes del periodo fue la de desarrollar un gusto por la máxima sofisticación, donde se nota de manera notable en los grandes retablos con varias escenas yuxtapuestas, que sustituyeron a las portadas de la fachada como una ilustración didáctica de la doctrina en un gran papel narrativo. Durante el Renacimiento, con la intensa aparición del clasicismo, la escultura gótica quedó en el olvido y así permaneció hasta mediados del siglo XVIII, cuando fue recuperado gracias al interés por los temas medievales. Estudiosos ingleses, franceses, alemanes tuvieron un papel súper importante en este redescubrimiento, por este interés, por estar todavía restringido en las élites intelectuales de la época. No evitó que un montón de obras y monumentos góticos desaparecieran durante la Revolución Francesa. Características generales de la pintura gótica. Como en el romántico, también la pintura gótica tuvo el fin de decorar los templos, pero al disminuir la superficie de los muros por la invasión que hacen las ventanas en las paredes de los edificios góticos, hacen que la pintura mural pierda importancia y se desplace el interés pictórico hacia las vidrieras, reservándose la pintura como tal para tablas y miniaturas, al mismo tiempo que se desarrolla el arte del retablo, donde se mezclan la pintura y la escultura y se desarrollan programas iconográficos coherentes. En su evolución cabe distinguir una serie de etapas o estilos diferentes cuya cronología, aunque de difícil sistematización, pues la contemporaneidad y la conciencia de varios de ellos sobre el mismo espacio dificulta cualquier intento de precisión. El gótico lineal se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XXIII y la primera en el siglo XIV en Francia, por lo que se conoce también como estilo franco-gótico. El estilo italo-gótico ocupa desde 1250 a comienzos del siglo XIV, recibiendo los sobrenombres de Duecento, siglo XXIII y Trecento, el periodo correspondiente al siglo XIV. El estilo internacional se desarrolla en las cortes de Borgoña y Berry durante el último cuadro del siglo XIV, el primero del siguiente, resultando ser síntesis de los gustos franco-góticos con los de Trecento. Por último, el estilo flamenco, que tiene su escenario original en Flandes y Países Bajos durante la mayor parte del siglo XV. Buenas noches, profesora y compañeros. Yo, Nora Fleitas, les voy a hablar sobre la letra gótica.
La letra gótica es un alfabeto manuscrito que fue creado en el siglo VI para escribir el idioma gótico, que era el idioma de los godos de la familia de los idiomas de origen germánico, extinto hoy en día. El origen del alfabeto gótico tiene su origen en el Codex Argenteus, libro o Biblia de plata. En latín fue escrito por el obispo Ulfilas y es una traducción del griego de una Biblia del siglo IV al idioma gótico. Del Codex Argenteus se extrae entonces el alfabeto gótico original que corresponde a las letras del alfabeto latino y a los fonemas que están indicados debajo de cada letra. ¿Sale entonces de aquí la letra gótica que tanto nos gusta en caligrafía? Pues sí, esta es en cierto modo su base, pero cuando en la Edad Media se recupera le convierten en una variedad gráfica del gótico y tiene un base en el alfabeto latino, así que se puede considerar que es alfabeto latino imitando al estilo de escritura del gótico. Black letter o gótica minúscula. En el mundo anglosajón a esta variedad se le llama black letter, pero nosotros simplemente lo conocemos como minúscula gótica y es la que sigue a la minúscula carolina, que es la que se usaba en latín entre los siglos IX y XIII. Con una cierta evolución, la letra gótica tuvo un esplendor entre los años 1150 y 1500, y su principal característica es que tiene fracturadas las partes redondeadas de las letras. Este es un fragmento de Black letter en una Biblia en latín que data de 1407 y se puede encontrar en la Malmesbury Abbey, Wiltshire, England. Los tipos de letra gótica son los siguientes. Originalmente hay varios tipos de letra gótica y vamos a ver algunos ejemplos a continuación. De textura rotunda, Schwarzbacher o bastarda y fracture, aunque hay algunas más dependiendo del país del idioma en que se escribe. Schwarzbacher o bastarda es un subfragmento de mediados del siglo XV del manuscrito Coquetes de Charlemagne, Brussels Bibliothèque Royale. Fuente de New Paleographical Society. Entre 1903 y 1922. London Oxford University Press. Rotunda es fragmento de gótica. Rotunda es el manuscrito Melisande, Saltier, British Library, Edgerton, 1139, f.210, y fue escrito entre 1131 y 1143 en Jerusalén. Ha sido publicada con el permiso de la British Library bajo la licencia de Creative Commons. Textura es un fragmento de texto escrito en gótica. Textura es de un bestiario del siglo VII, British Library Harley 3244, f.39. Ha sido publicada en medievalwriting.50mix.com con el permiso de la British Library bajo la licencia de Creative Commons. En Fracture, esta es una página de un libro de oración en alemán, data de 1705. Solo el título está escrito en el título Fracture, el resto es cursiva. Su fuente es de Free Library of Philadelphia. Las letras, así como el de estilo gótico, dio florecimiento a la arquitectura, cultura, pero a partir del siglo VII, tanto reyes como religiones, también esa influencia llegó a las letras. El latín se convirtió en el principal vehículo
de difusión de la que tuvieron la necesidad de redactar sus disposiciones en la lengua nativa, ya que era la única forma que podía ser interpretada por el pueblo. La gente culta aceptó utilizar el lenguaje regional del latín, escaso de pureza, ya que había sufrido la influencia de las formas idiomáticas locales. Esto dio origen a nueva forma literaria escrita en idioma vulgar. En consecuencia surgieron lenguas denominadas romances o neolatinas, entre las que se encuentran el castellano, el portugués, el catalán, el francés, el provenzal, el italiano, el romano, entre otros. El teatro nació en Atenas, Grecia, entre los siglos V y VI a.C. Los atenienses celebran los ritos en honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación. El primer teatro construido fue dedicado a Dionisio. Se dividía en tres partes: la orquesta, el lugar para los espectadores y la escena. El teatro, como todos sabemos, es la representación de historias por medio de actores ante una audiencia. El teatro se clasifica en tragedia y comedia. Tragedia sería la representación triste con un desenlace fatal, y la comedia sería la representación alegre con desenlace que incita a la risa. Los elementos del teatro principales son los actores, el texto o guión, la audiencia, el vestuario, el maquillaje, la escenografía, la iluminación, el sonido y el director. Cada uno de ellos tienen unas características y funciones dentro de las obras teatrales. En sus principios el teatro contó como escenario al templo, pero a partir del siglo XII tomó como ambiente al atrio de la iglesia, más tarde el claustro de un convento y finalmente las plazas públicas. El teatro era de carácter didáctico, ya que se propuso instruir y así moralizar al pueblo, llevando a su dramatización escenas bíblicas de la vida de Cristo y los santos. A los milagros continuaron los misterios, es decir, las funciones y representación teatrales, que fueron primitivamente pantomímicas y recién a partir del siglo XV se desarrollaron episodios bíblicos, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, además de las historias de los santos y temas sobre la historia nacional. El escenario se decoraba con figuras de la tierra, el cielo y el infierno, además de mansiones y ciudades. Las obras que eran representadas no poseían por lo general unidad, ya que se alternaba lo cómico con lo dramático, con el único fin de impresionar, cautivar y entretener al público. La comedia entre el siglo XVI y siglo XVII derivó de los divertidos episodios o farsas combinadas de misterio. Los juglares eran los encargados de esparcir por Europa los chistes, cuentos, monólogos y los diálogos populares.